Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Les bendiga en esta hermosa mañana. En palabras de vida eterna, vamos a tratar un tema que hemos titulado Influenciando futuras generaciones. Influenciando futuras generaciones. Sucede, hermanos y amigos, que la forma en que se vive hoy, en que se vive en nuestros días, tanto las cosas buenas como aquellas que son indignantes para nosotros, aquellas que no nos agradan, son el resultado de lo que hizo o lo que hicieron las generaciones anteriores. Por eso nosotros vemos en nuestros días que algunos se van por las ramas, por las ramitas, pero no van a la raíz del asunto. Ven cómo la sociedad va cada día de mal en peor, ven cómo los antivalores son los que se propagan y se exhiben como si fueran buenos, y se sienten mal por eso y simplemente lo critican y no hacen nada más, no van a la raíz del problema. Culpan a los medios, culpan a los influencers, culpan a los dembowceros, a los dembow. Y no digo esto porque no tengan su cuota de responsabilidad cada una de estas cosas, pero hay que ir a la raíz del problema, hay que ir más allá, hay que ir para cortar de raíz esta situación. El problema es mucho más profundo de ahí. No podemos cambiar el pasado, esto claro está, pero sí podemos modificar el futuro. Podemos influenciar para que el futuro sea mejor. Y ese poder está en nuestras manos. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, los versos 5 y 6, hay algo interesante allí que quiero que nosotros prestemos atención. Hay dos textos los cuales me han servido de base para este tema. El primero es Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6, que nos dice: luego que el Señor da el mandamiento de no inclinarse a aquellas esculturas o a honrar a nadie más, sino a Él solamente, dice Él que yo visito, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La versión, la Nueva Traducción Viviente, dice del versículo 6, porque derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Pero cuando nosotros vamos luego a Jueces capítulo 2, versículo 10, vemos qué pasó con el pueblo de Israel, y nos dice que después que murieron todos los de esa generación, recuérdense cuando ya el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, muere Josué, muere toda esa generación que había entrado a la tierra prometida, que había visto toda la obra del Señor. Y dice el texto, Jueces 2:10, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y de estos dos textos es que analizamos que nosotros debemos influenciar futuras generaciones. ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy es el resultado de lo que hicieron nuestros antepasados. Cuando usted va a la historia, usted podrá ver cómo las tecnologías que tenemos hoy, las facilidades que tenemos hoy, fue por el trabajo que hizo una generación anterior. Fueron los que nos dieron los preparativos para esto. Lo mismo pasa
en cuanto a las cosas malas, a las cosas perversas. Hoy nosotros vemos esta sociedad tan perdida y muchas veces no nos ponemos a analizar qué es lo que está pasando y por eso nos vamos por la ramita, como les dije hace un rato. Hoy nosotros podemos dejar una buena herencia a nuestros hijos. Una muy buena herencia. Ahora, debemos saber, hermanos, que cuando leemos Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6, que nos dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, el Señor no está diciendo que el hijo hereda el pecado del padre para aquellos que dicen, no, que nosotros heredamos el pecado de Adán y que nosotros... No. Eso no es así. Él no está diciendo que los hijos heredan el pecado. Incluso cuando usted lee Ezequiel capítulo 18, verso 20, definitivamente le dice que eso no es así. Claramente no. ¿A qué se refiere el Señor allí? Más bien se refiere a que el ser humano hereda los malos hábitos, las malas costumbres, porque las aprende. Las aprende. Y todos aquellos que copian, aprenden de esas cosas perversas que hizo la generación anterior, vamos a decir sus padres, el Señor también va a juzgar y va a castigar el pecado que cometamos. Bueno, cuando usted lee Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. O sea, no es por herencia, no es porque yo heredé ese pecado y ya el Señor me va a juzgar por eso. No. Es porque yo pequé. Entonces, si aprendo las malas costumbres, si capto esa mala forma de vivir, si lo vuelvo hábitos en mi vida, entonces el Señor también va a visitar mi generación. Y si la otra generación capta esas formas malas, también el Señor la va a visitar. Es a eso que se refiere. Por eso es necesario que nosotros rompamos ese ciclo de pecado en nuestras vidas. Es necesario. La maldad que vemos en el mundo hoy día se aprendió de generaciones pasadas. Y nadie piensa en eso, sino piensan en el momento de ahora, en lo que está pasando ahora. No, hay que ver más para atrás, para poder entonces extendernos y hacer nuestro esfuerzo, poner nuestro granito de arena para que las siguientes generaciones no capten la maldad de este siglo presente. Por eso debemos romper ese ciclo en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 nos dice, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Dice el verso 32, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Gloria al Señor. Nosotros debemos cambiar esas cosas en nuestra vida. Miren, son varias las generaciones y si ustedes recuerdan, en una ocasión estuvimos hablando de esto, cómo generaciones pasadas fueron dando lugar a esto en nuestras vidas. Si ustedes buscan para atrás, en los tiempos cuando todavía las fotos eran a blanco y negro, donde la generación que le llaman los baby boomers, ellos tenían una forma, una cultura, una manera de hacer las cosas. Luego cuando les sigue la otra generación, y sabiendo que estos fueron un poco duros, sí, luego viene la generación X que pensó, bueno, mis padres fueron demasiado duros conmigo y yo no quiero que mis hijos pasen por eso que yo pasé. Entonces se fue al otro extremo, siendo más permisivo de lo que debían ser, lo cual dio resultado a una generación que es a la que pertenezco, los millennials, que como podemos ver, todavía existen muchos que su cabeza está en otro lugar, y la cual da como resultado otra generación, la generación Z, que eso sí que están lamentablemente con su cabeza más allá de donde estaba la otra.
Claro, nosotros podemos sacar algunas excepciones. Bueno, hoy nos acompaña también uno de esa generación, un joven muy talentoso y, y bien portado, hijo de nuestro hermano Jacinto Díaz. Él es de esa generación Z, pero es de la excepción de esa generación. Entonces, estas generaciones, lo que hemos aprendido es de las generaciones pasadas. Entonces, cuando tú ves una generación que dice, no, yo no quiero que ellos pasen por lo que pasé, entonces le doy de todo. Entonces vemos esta generación última, la generación Z, que ha crecido en un mundo donde está todo hecho. Al punto que creen que todos se lo merecen. Todos se lo merecen. Encontraron este micrófono aquí, no, ese micrófono es mío, porque estaba ahí. No es tuyo. Hubo alguien que se sacrificó para que estuviera ahí. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestros días. Y viene una generación por ahí, la llamada alfa, porque ellos son los bebés jefes, los niños jefes. Yo tengo uno que tengo que andar con una disciplina para poderlo domar. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya la Biblia nos dice, nosotros debemos romper el ciclo de pecado para que esa generación que viene vea buenos ejemplos en nosotros, cultive buenos hábitos. Miren, en el hogar, antes que cualquier persona, los que están llamados a educar son los padres, llamados a educar los hijos. Pero ¿qué pasa? En nuestra generación, primero, las escuelas son las que educan a nuestros hijos. Los padres quieren salir de los hijos y se lo endonan a la escuela para que sea que los eduquen. O se lo endona a la tablet, se lo endona a la televisión para que los medios sean que eduquen a nuestros hijos. Y a eso le sumamos que a veces los gobiernos también quieren apoderarse y aprovecharse de eso. Pero la responsabilidad es de cada padre, de cada madre, de cada uno de nosotros, de guiar a nuestros hijos por el camino del bien. Miren, la Biblia habla muy clara en cuanto a los roles en el hogar. Y por eso hay una responsabilidad, aunque equitativa, yo diría un poco mayor en nosotros los papás. El papá, porque el hombre es la cabeza del hogar. Y cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, podemos ver que generalmente cuando se habla de los hijos que no han seguido la sabiduría, al final avergüenzan a la madre, pero es afrenta al padre. Entonces, nosotros los padres tenemos una responsabilidad especial con nuestros hijos. A veces queremos o criticamos cómo padres no le dedican tiempo a sus hijos. Y al final nosotros hacemos lo mismo. No están con sus hijos, pero nosotros estamos con los nuestros. Tenemos que analizar. Piense por un momento, hermano y amigo, en 100 años después de usted. Piense en sus nietos, sus abuelos. Bueno, aquí desde que entré a la cabina, los hermanos me estaban deseando bendición para mí, para mis hijos, para mis nietos, mis bisnietos, tataranietos. Digo, gloria al Señor. Pero debe empezar por nosotros. Ser bendición para esas generaciones. Piensen 100 años después. Usted podría ser el iniciador de una nueva generación. Una generación que, no como la que leímos en Jueces capítulo 2, que no conocía al Señor, sino una generación que conoce muy bien y claramente al Señor. Usted puede impactar el futuro de una forma rotunda, de una forma directa, por medio de una buena enseñanza, una buena instrucción a sus hijos. ¿Y cómo comienza eso? Bueno, para cambiar esos malos hábitos, esos hábitos que han seguido de generación en generación y romper ese ciclo de pecado, debe iniciar con usted y con trabajar en su mente.
Filipenses capítulo 4, verso 8 nos dice que pensemos en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno, todo aquello que es de buen nombre, todo aquello en lo cual hay virtud. Todo aquello que es agradable, todo aquello que lleva gloria al Señor. Es en eso que debemos pensar, porque nuestros pensamientos son los que se convierten en acciones y esas acciones repetidas crean un hábito y un estilo de vida. Entonces debemos iniciar con cambiar nuestra manera de pensar. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 12, nos dice que debemos transformarnos en la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y luego de eso, entonces, hacer lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Hermanos, amigos, tenemos que cambiar nosotros para ser influencers de nuestros hijos, porque usted se queja de los influencers, sí, es verdad, son una mala influencia, pero usted también. Porque usted es el principal influencer de sus hijos. No son ellos, es usted. Y si usted se lo deja a ellos, claro, ellos son los que van a influenciarlo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 14, ustedes son la luz del mundo. Y hermanos, esto implica muchas cosas. Ser luz del mundo a veces lo vemos como llegarle nada más a todos aquellos que están lejos. Sí, pero ¿y los que están cerca? ¿Estás iluminando sus vidas? Tus hijos, ¿estás iluminando la vida de tus hijos? Hermanos, esto indica que tenemos el poder de influenciar en nuestros hijos por medio del buen ejemplo. Nosotros podemos ser los influencers de nuestros hijos, pero todo dependerá de cada uno de nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y usted sabe cuál es la función de la luz? Miren, desde pequeño yo le tenía un miedo terrible a la oscuridad. Yo no podía ni dormir sin luz, porque le tenía mucho miedo. Y cuando estaba al oscuro, llorando, y encendían una luz, oiga, eso me traía un alivio a mi vida. Pero un alivio. Quitaba todo el pesar, porque veía bien claramente todo lo que estaba a mi alrededor. Hermanos, la luz hace ver más claro. Ayuda a usted guiar su camino por donde debe ir. De esta manera, nosotros debemos ser luz en la vida de nuestros hijos, en la vida de las generaciones que vienen. Cuando nosotros tenemos luz, podemos caminar por ciertos lugares con más facilidad. De esa manera, nuestros hijos también podrán serlo. Usted es luz de este mundo, pero usted es luz de su familia. Por eso debe influir positivamente en sus hijos. No solamente en otros, porque cuando decimos en otros es por allá. No, también en otros, los que están en tu casa. Ellos recibirán mayor influencia de nosotros o la mayor influencia que nosotros podamos ejercer sobre ellos. Y algo que me llama la atención es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 19. Y aunque Él lo está diciendo en otro contexto, pero es aplicable a esto, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vuelvo y les repito, el Señor lo dijo en otro contexto en cuanto a la labor que Él vino a hacer. Ahora, es bien cierto que como nosotros actuemos, nuestros hijos imitarán eso. Lo que ellos ven en nosotros, eso harán.
Algunos dicen, no, yo no le acepto a mi hijo ser ladrón, pero me robo la luz. Me voy en el semáforo en rojo. No, mi hijo, yo quiero que ese muchacho sea bien portado y me ve a mí haciendo tantas y cuantas cosas, hablándole feo a los demás, diciéndole malas palabras, y luego usted quiere que su hijo no lo haga. Es que imita lo mismo que hace el padre. Entonces, si cambio mi manera de pensar, cambio mis acciones, cambio mis hábitos, vivo un estilo de vida piadoso, mis hijos podrán imitar eso. Ellos son independientes, ellos pueden decidir no imitarme, pero en la generalidad de los casos, los hijos van a seguir los pasos de los padres. Usted puede ser un influencer para sus hijos. Y una manera, en forma de consejo para cada uno de nosotros, es que para influenciar a nuestros hijos, debemos demostrarle interés por ellos, prestarle atención, escucharlos con atención cuando nos hablan. Es verdad que tenemos muchas ocupaciones, estamos en tantas cosas que a veces no queremos oír nada más, y a veces un muchacho que viene con algo que para usted quizá no sea de interés, pero para ellos es de mucho interés, para ellos es importante. Préstele atención, dedíquele un momentito. Por eso les dije ahorita, podemos decir, no, fulano no se dedica a sus hijos, no le da tiempo a sus hijos. Sí, y usted le está dedicando tiempo. Dedíquele tiempo, demuestre interés por ellos, motívelos, motive a sus hijos. Céntrese en sacar lo mejor de sus hijos, en vez de estar diciéndole, no, ese muchacho tan bruto como algunos dicen. Ese muchacho tan así, sacándole solamente las cosas malas. Eso va creando haciendo un hoyo en nuestra mente y termina causándonos esa situación que ahora vemos los psicólogos que dicen, no, ese muchacho lo han frustrado. Bueno, motive a sus hijos por el buen camino. Enséñele acerca de Dios. Enséñele que hay una mejor vida y una vida en Cristo. Pase tiempo, y miren que insisto en esto, pase tiempo con ellos para que lo pueda influir. ¿Usted sabe por qué los influencers ganan tanto terreno? Porque ellos son los que pasan más tiempo con sus hijos, o sus hijos con ellos. Mientras más tiempo pase usted con sus hijos, menos tiempo esos influencers modernos podrán pasar con sus hijos. Sea usted el influencer mayor. Sea como los padres o como la madre y abuela de Timoteo, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1, 3 al 5. Él dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ven la percepción que tenía el apóstol Pablo de Timoteo. Ven cómo él alaba eso, que él sabía que su madre y su abuela habían infundido en él. Ellas eran las influencers de ese muchacho. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vivamos una vida de piedad. Es lo que debemos hacer. Vivir una vida de piedad. Dice 1 Timoteo 4:8 que la piedad para todo aprovecha. Vivamos una vida de piedad. Vivamos para Dios. Dice 1 Corintios 10:31 que lo hagamos todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma, sobre todo con ese compromiso que Él nos ha dado a administrar, que son la vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones que vienen. Seamos nosotros influencers para generaciones futuras. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Cristo te promete.